Nuestra opción implica, no es todo puta guita en el mundo, hay otras cosas, ¿no? O sea, el derecho a descansar, el derecho a prender la hornalla, y que no sea solamente gas de garrafa o la calefacción y que tengas gas natural. El derecho a ser feliz, cosas que no se pueden medir en dólares. Tiene que ser parte de un programa, de un movimiento, claro, que en su columna vertebral, que es el peronismo, no hablaba en esos términos. Hablaba de la felicidad del pueblo y de la grandeza de la patria. Uh-huh. Claro, es algo que discutíamos el lunes, ¿no, Seba? Sí. ¿Cómo ves la mirada estratégica respecto a lo que implica el gasoducto? Sí, yo marcaba que el discurso de Cristina estaba orientado justamente más cercano a lo que decía Juan, de garantizar que las familias y los hogares tengan gas y que haya autoabastecimiento energético. Y cuando escuchás el discurso de Massa, está mucho más vinculado a lo que son las exportaciones, a la necesidad de generar dólares genuinos. Hay ahí un debate para mí clave y fundamental de cara a futuro. Exactamente, entonces el problema es que Cristina no está en la lista. Entonces, ¿quién representa esa opción hoy en Unión por la Patria? ¿Quién la representa? Nosotros éramos nuestro plan B. Nosotros queríamos que fuera un hijo político de Cristina, una hija política de Cristina, y peleamos por eso durante un año. Que fuera Guado, que fuera Axel, que fuera el propio Máximo, que fuera Mayra, que fuera Vitulio, que fuera cualquiera, pero que fuera uno de los nuestros. Uh-huh. Y de ella. Pero no de ella en el sentido que va a ser lo que ella dice, que represente las mismas ideas. Entonces volvemos a tener un escenario parecido al de el 2019, donde podemos tener una victoria electoral y una derrota política. Entonces era... Claro, pues la primera pregunta que me surge ahí es, ¿Cristina no avisoró, no vio que tal vez no alcanzaba con que fuera un hijo de la generación diezmada? Bueno, es que esto es de nuevo, también capaz que hay un poco un tema generacional. Primero, desde el punto de vista de ella, nosotros vamos a ser hijos de una generación diezmada, porque es cierto, somos los hijos de su generación. Pero nosotros somos políticamente hijos del 2001, Guado, yo, y además somos padres de niños que tienen que crecer en una Argentina humana. Es decir, nosotros tenemos que proyectarnos hacia el futuro, no mirarnos desde el pasado. Y yo no creo que ese haya sido el cálculo. Guado era un excelente candidato. Pasa que el sistema es muy poderoso, no es solamente contar cuántos votos junta cada uno. Cristina no juega sola en un tablero y mirando encuestas decide, el candidato va a ser este o el otro. Si no sería muy fácil, ¿no? Lo que yo creo que el problema radica fundamentalmente en que la militancia de nuestro campo no hizo una estrategia firme y consecuente para garantizar que sea un compañero o una compañera nuestra. No lo hizo. Y en esto implica que yo creo que ya se ha consolidado un cierto conformismo y una cierta disociación entre el discurso y las palabras que hay que deconstruir, si se quiere, ¿no? Volver a la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Que se puede porque estamos hablando de todos buenos compañeros, toda buena gente. Pero que han caído en cierto posibilismo, ¿no? Y yo en esto estoy con el Indio Solari cuando dice que podría ser peor. Con eso a mí no me arreglan. Mirando, ahora adentrando, ¿no? Saliendo un poco de la discusión más teórica y yendo a la práctica. Sos alguien que recorre las calles, que habla mucho con el votante. ¿Cuánto hay de lo que se ve en las encuestas respecto de, tiene un problema el peronismo para captar el voto histórico del peronismo, producto del incumplimiento del contrato electoral de los últimos 4 años? Digo, ¿cuánto se perdió en ese sentido? No puedo darte números. Yo lo que... No, números no, pero ¿cuál es tu percepción al respecto? Que hay muchos decepcionados, y yo soy uno de ellos, y además de haber muchos decepcionados, hay muchos disconformes con cómo quedó la fórmula. Digamos. Y nuestra tarea es ser un cauce no de contención, porque la palabra contención es una palabra que remite a casi una manipulación, sino de empoderamiento de ese sector. Uh-huh. Creo que, si se quiere, el hecho de que los otros sean tan malos
y que se les note, es como si un inmerecido favor que nos da la historia. Un Sí, inmerecido no favor. es que seamos buenos, sino que ellos son peores. Exactamente. Y ellos son pésimos. Nosotros somos chotelli, porque la verdad que no hemos resuelto los problemas de los argentinos, ni empezamos por los últimos para llegar a todos, ni cumplimos nada de esa frasecita. Pero los otros son mala gente que además se les cae la careta fácil porque la diferencia entre la interna nuestra y la de ellos, probablemente yo tenga una distancia ideológica mucho más grande con Massa de que la reta tenga con Bullrich. Pero hay otra calidad humana. Yo no voy a, por una ventaja de 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, a dañar a mi país, a mis compañeros y al movimiento del que soy parte, digamos. Y estos tipos por poder hacen cualquier cosa. Entonces, ahí, bueno, tenemos una inmerecida oportunidad de la historia de no entregarle a esto burdamente llamado derecha neoliberal, represiva, ajustadora, antipueblo, no entregarle el gobierno del país, ¿no? Tenemos una posibilidad. Te quería preguntar por Paula Valmedina, Sí. tu candidata a vicepresidenta. Bueno, porque mucha gente no la conoce. Sí. Y es una gran compañera. Que nos cuentes un poco de ella, por qué está en la fórmula, cómo llegaron a esa unidad, digamos, entre ustedes. Paula es una prestigiosa investigadora del CONICET que dedicó su vida, o gran parte de su vida, a darle fundamento científico y académico a las luchas de los trabajadores y las trabajadoras, porque tiene una perspectiva de género muy, muy particular y muy anclada en la cuestión de las tareas de cuidado, del laburo de las mujeres, etc. Darle una perspectiva científica a nuestro planteo de economía popular como una economía emergente, comunitaria y como un motor del desarrollo integral de nuestra patria para los que son descartados de las mecánicas capitalistas de producción y consumo. Y además, que de nuevo tiene una historia de vida que marca a las personas y que la verdad es que cuando ponen el peronómetro, tipo, yo no creo que ser hijo de te dé ninguna chapa, pero Grabois Valmedina en el peronismo son apellidos que algo que ver con el peronismo tienen, ¿no? Pero desde luego esa no fue la razón por la que hablé con Paula. Creo que ella tiene además una capacidad de sistematización que nosotros venimos trabajando en lo que primero llamamos los programas de buen gobierno, después llamamos el plan de desarrollo humano integral, después fusionamos con Guado en su plan de desarrollo federal y en la construcción de nuestro plan quinquenal, que es un plan quinquenal actualizado, que es un plan quinquenal que tiene que ver con los problemas de nuestro tiempo, etcétera. Bueno, es un baluarte muy, muy importante. Ahora, el fondo no te admite ninguna corresponsabilidad. ¿Qué haces? No se paga, ¿Y qué haces? se da la pelea. O sea, mira, lo mejor que hizo Massa en relación al tema del fondo, lo hizo la semana pasada, que fue hablar con el ministro de Finanzas de Egipto. ¿Por qué? Porque es el segundo mayor acreedor. Ese es un camino que va, ¿no? Eso tiene que ver también... Unir a los acreedores. Eso también tiene que ver con las condicionalidades que nosotros planteamos, porque nosotros estamos planteando ese camino hace tiempo, que es, vos armás un club de acreedores, sumás 100.000 millones de dólares de deuda, ¿sabes el julepe que se pegan en el fondo? Esto es como la metáfora de cuánto le debes al banco y de quién es el problema. Si le debes 50.000 dólares al banco, tenés un problema. Te pueden embargar la casa, la computadora, el gorrito, los calzoncillos, todo. Pero si le debes 50.000 millones de dólares al banco, el problema lo tiene el banco. Quiebra. Entonces, acá la magnitud de la estafa es tan grande que el problema lo tiene el fondo. Entonces, somos muy salames si vamos a negociar con la sonrisita, la tacita de té y las masitas, a ver si por casualidad nos sacan las sobretasas y ni siquiera nos las sacan. O sea, lo que prometió Guzmán era, que nos van a sacar las sobretasas, que era como una multa por haber sido estafados. Ni siquiera trajo eso. Y el programa del fondo sigue siendo el mismo que el kirchnerismo, el Frente Patria Grande, todos nuestro cuadrante político rechazó, y que el Frente Renovador, el albertismo y Juntos por el Cambio aprobó.
¿no? Entonces, bueno, ahí tenés algunas diferencias. Ahora, las diferencias de miradas están claras. ¿Qué pasa con la ejecución? O sea, ¿tenés claro qué errores se cometieron estos 4 años Clarísimos. que tienen que cambiar para que la coalición funcione mejor? Sí. Hay distintos planos. Hay un plano de orientación general. En el plano de orientación general fue una orientación de una definición de no confrontación con los factores de poder. El FMI es uno, pero hay otros factores de poder y de recular en chancletas todo el tiempo, como con Vicentín. Ese es un error de orientación. Después hay un error de composición política. Perdón, te puedo interrumpir. Sí. ¿Eso primero se lo atribuís netamente a Alberto? ¿O? Fundamentalmente Alberto, sí, fundamentalmente Alberto. Después hay un problema de composición política de los principales cargos del Ejecutivo, donde se priorizó white lovely people. Toda gente linda, copada, espectacular. Bueno, que ni le arde la sangre por resolver los problemas de la gente, ni tiene experiencia práctica, que no necesariamente es institucional, en resolver los problemas de la gente. Nosotros promovimos a Fernanda Miño, que no había tenido ningún cargo ejecutivo, pero tiene la experiencia vital de ser villera. Hizo la política, la mejor política del gobierno, pero por lejos. O sea, poniendo desde plazas, veredas, cloacas e internet en por lo menos 1.200 barrios populares de los 4.000, perdón, de los 5.000 y pico que hay, entregando los certificados de vivienda familiar para que la gente tenga seguridad en la posesión de su vivienda, permitiendo que más de 250.000 mujeres puedan administrar una guita para lograr construir una pieza nueva y salir del hacinamiento crítico, y es una villera. Entonces una persona que tiene una experiencia vital y que yo ya conté en algunas ocasiones cómo tuvimos que pelear para que la acepten. Porque hay un nivel de racismo y de clasismo, aparte del machismo encubierto poniendo mujeres, ¿no? Pero machismo real de maltrato, y cuando se combina con que la mujer es pobre encima es tremendo. Entonces ahí hay un segundo problema, que es poner gente blandita, que no se la juega. Y eso terminó siendo un problema de la gestión. El tercer problema es, de nuevo, son todos unos genios del manejo del poder. Entonces lotearon los ministerios. Pusieron en cada ministerio a una tribu distinta que se peleaba con la de al lado, porque de esa manera ninguno iba a tener demasiado poder. Y fue un desastre total. Sí. Un desastre total. No se podía coordinar ninguna política. Entonces, ahí hay una cuestión. Digo que en la gestión, en la orientación y en la confrontación fracasó. Entonces yo creo que hay que hacer exactamente lo contrario. Tener una orientación absolutamente distinta, tener el coraje para confrontar con los factores de poder y armar una monolítica estructura de ejecución que se realice en base a un plan plurianual, no a una improvisación constante sobre la base de lo que le pintó. Yo me acuerdo, ¿se acuerdan de la mesa contra el hambre? Sí. Sí. Una cosa patética, con Tinelli, que ahora desapareció el hambre. Subió 10 puntos la pobreza, pero desapareció el hambre. Y era un nivel de improvisación donde el presidente, y lo digo con todo respeto, decía que comprendió el hambre leyendo un libro de, ¿cómo se llama el que tiene el bigotito enroscado? De Caparrós, que vive en España. Pero no, ya no hay chances. Digamos, ya con eso no hay chances. Entonces, digo, ahí tenemos una serie de errores. ¿Qué es lo que diferencia Massa, si se quiere, de esto? Que el tipo es un tipo laburador. Y que es un tipo que ejecuta, ¿no? Eso está bien, en la medida que tenga control político. Porque vos podés tener un tipo que dicen, yo no sé bien si es así, pero dicen que era muy workaholic, que era Larreta. Entonces yo no tengo ningún problema. Si el tipo labura bárbaro, con mi orientación política, con la orientación política de nuestro campo, y sabe cómo hacer para que cuando crece el pasto, cortar el pasto, o cuando necesitas apagar un incendio, mandar los bomberos, buenísimo, contratado. Pero como subordinado a una orientación. Entonces, no creo que resolviendo uno de los problemas que tuvo este gobierno, que es el de la gestión, resolvás los otros dos, que es el de la orientación y la confrontación. ¿Por qué esta vez sería distinto? Creo que hay mucha gente que se pregunta, incluso yo me pregunto lo mismo, respecto de, bueno, si hasta el 24 de junio, el día de cierre de listas, era todo una cuestión sanguinaria de alguna manera. ¿Por qué estos 4 años para adelante cambiaría? Respecto del funcionamiento. Yo no puedo contestar esa pregunta porque las peleas de tribus
Te exceden. Y fueron fundamentalmente de las grandes tribus, ¿no? O sea, yo lo que puedo decir es lo que voy a hacer yo y lo que vamos a hacer nosotros. ¿Vos me ves en una actitud de denigración personal de Sergio? No. Yo no tengo esa actitud. Pues soy consciente de lo que hay enfrente. Y viste que esas peleas sanguinarias que hay, a veces son por razones políticas. A veces. En general son por cuestiones de poder, de grupos. Yo tengo un compromiso muy grande con mi pueblo y con mi patria, y no voy a hacer nada que lo dañe. Y no voy a hacer nada que dañe a nuestra coalición política, mucho menos en una etapa electoral. Ahora, después de las elecciones, si la cosa sigue así, si sigue la misma orientación, voy a seguir haciendo lo que hice durante estos 4 años, que es planteando no estoy de acuerdo con esto. Y en algunos casos, nuestro planteo, nuestra voz sirvió para modificar las cosas, y en otros casos no. Fue, como dicen, testimonial. Pero cuando se usa la palabra testimonial como un derogativo, nos estamos olvidando del futuro, porque el testimonio tiene un valor. La coherencia tiene un valor. Va formando, va sembrando semillas, y hay una nueva militancia que viene atrás de la nuestra, que no es ni los hijos de la generación diezmada, ni los hijos del 2001, que es la revolución de las hijas, si se quiere poner un nombre, que capaz que esa es la generación que va a terminar agarrando el bastón del mariscal, y nosotros le tenemos que dar un ejemplo de coherencia, y le tenemos que dar un ejemplo de, loco, no tenés que comer sapos ni agachar la cabeza cuando te están poniendo en tu propia coalición, te están imponiendo como candidato único a una persona que no te representa ni a palos, pero ni a palos. No tenés que aceptarlo. Entonces, nuestra decisión, y aparte, si ustedes me vienen siguiendo, yo esto lo dije y lo vengo diciendo hace un año. O es Guado, o hay PASO donde esté Guado o alguien parecido a Guado. Si no, nosotros vamos a pedir las PASO. Sí. Bueno, o sea, hicimos lo que dijimos. Hicimos lo que dijimos, con mucho esfuerzo, con mucho... esfuerzo hace un albañil, digamos. O sea, con mucha firmeza, para decirlo de alguna manera.